Me pide para... Importante, que interesante, que ustedes manejen bien tanto la acción y el efecto farmacológico como las reacciones adversas. Cuando hablamos de acción farmacológica, eran las modificaciones que el organismo le hace al fármaco. Y el efecto eran las manifestaciones o el resultado de esa acción farmacológica. Pero resulta que pegado, prendido a la acción farmacológica deseada, teníamos efectos no deseados y que se producen a dosis usual. A partir de ahí, ¿qué habría que tener siempre en cuenta? Conocer el beneficio y el riesgo. Cuando hablo de riesgo, efecto adverso, dosis usuario, no estoy hablando de toxicidad, ¿de acuerdo? De toxicidad en intoxicación. Entonces, a farmacovigilancia es quien me va a estudiar todas estas reacciones adversas, más todo médico, toda vez que prescribe, tiene que saber reacciones adversas. Y aquí aparece un concepto nuevo, es una iatrogenia, que muchas veces producimos con los fármacos. Iatrogenia es una patología que yo voy a producir por un acto médico, sea una prescripción, sea una cirugía o cualquier acto médico, que yo voy a producirle a un paciente no deseado, es una iatrogenia. ¿De acuerdo? Sin embargo, este término sí me interesa mucho. Vamos a armarnos una pizarrita. Esa iatrogenia la aprendí de un profesor que no la encontré después en ningún libro. Hay voluntarias y hay involuntarias. Entonces, iatrogenia, acuérdense que por acto médico estamos produciendo un efecto no deseado al paciente, desde un acto quirúrgico hasta una prescripción. Entonces, si yo sé que existen y yo sé que el efecto adverso está prendido, pegado a la acción farmacológica deseada, yo tendré que antecederme para tratar de prevenir lo prevenible o estar cuidadosa si aparece, porque no es que va a aparecer las reacciones adversas en el 100% de los pacientes. Y ahí el término de iatrogenia voluntaria. ¿Qué es una iatrogenia voluntaria? Este efecto no deseado, pero que el médico lo conoce. O sea que lo va a producir, pero lo conoce. Entonces yo me adelanto al paciente. Por ejemplo, hoy me llama una paciente que hace un tratamiento COVID y me dice, estoy con acitromicina y tengo unos dolores tipo cólicos y diarreas, pero muy severas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una acitromicina, estimula una enzima que se llama motilina y la motilina aumenta el peristaltismo, puede hacer dolor tipo cólico, es diarreica en algunos pacientes, en unos leves y en unos elevados. Entonces, es una iatrogenia que yo le comenté, si pasa esto, avisa, porque una cosa es que tenga mayor evacuación un día o que no es tan importante, o un dolor tipo cólico y varias evacuaciones, no es lo mismo. Ya lo segundo compromete la vida del paciente y hace pasar muy mal y hay que cambiar el fármaco porque lo voy a necesitar por 5 días. Entonces, la iatrogenia voluntaria, el médico conoce el efecto adverso que va a pasar, incluso a veces nos antecedemos con el paciente. Algunos pacientes no toleran esta medicación, puede pasar esto y aquello, avisa. Entonces ya el paciente está un poco avisado de lo que puede pasar. Eso es una iatrogenia voluntaria. Vas a dar un omeprazol, más sabes que al disminuir producción de ácido clorhídrico y si el paciente lo va a usar de forma crónica, disminuye absorción de calcio, hace osteoporosis, hace demencia. Es lo que se le está atribuyendo a omeprazol en el largo plazo, ¿no? Entonces, son perdonables las iatrogenias voluntarias, ¿de acuerdo? Las iatrogenias involuntarias, estas son imperdonables. El médico las produce y no sabe, esto es terrible, que las puede producir. ¿De acuerdo? O sea que yo voy a dar un fármaco, le hizo una anemia plásica al paciente, una anemia plástica, y el médico desconoce que el fármaco que le está dando puede desencadenar esa patología o un lupus eritematoso, por ejemplo, por el uso de una hidroclorotiazida, ¿verdad? Entonces, las iatrogenias, si bien son producidas por la conducta médica, siempre hay que saber que hay voluntarias y que hay involuntarias. Voluntarias, yo te estoy dando este
fármaco más te puede hacer diarrea, te puede hacer hepatotoxicidad, puede hacer incontinencia urinaria, etc. ¿De acuerdo? Entonces, eso siempre lo van a recordar. Debo saber tanto el efecto farmacológico como el efecto adverso. Y toda vez que reciban un paciente y están intentando ver la causa del problema de salud que tiene toda la vida, revisen la medicación. Es imposible que en la cabeza ustedes puedan tener todos los efectos adversos. Algunos los vamos revisando, los estudiamos y son muy usuales, mas no todos son usuales. Entonces, se va tu paciente y empieza a revisar uno por uno en una buena literatura de reacciones adversas. Un buen libro para ello es Martin Dahl, se escribe la extra farmacopea. Y ahí sí hay como más detalle y por sistemas las reacciones adversas. Cuando digo por sistemas, te van a decir en sistema nervioso central tal cosa, gastrointestinal, genitourinario, a nivel endocrino, cardiovascular, etc. Esa es la mejor forma de estudiar las reacciones adversas. Más repito, es imposible que un médico pueda tener en su memoria todas las reacciones adversas. Yo llevo dando clase 22 años y sí sabré las reacciones adversas, más no en detalle el 100%. Las que tienen relación con mecanismo de acción, sí, más hemos visto que no todas tienen relación con el mecanismo de acción de los fármacos. ¿De acuerdo? Entonces esa recomendación no se la olviden nunca. Muchas veces tu paciente sigue tomando un fármaco y el problema de salud que tiene es por ese fármaco. Y tú no lo relacionas. Entonces no vas a llegar a poder controlar ese problema de salud. ¿Queda clarísimo el concepto? Sí, ya saben lo que es entonces una iatrogenia. Iatrogenias voluntarias sí son perdonables, las involuntarias no. Dar un fármaco y no sabe lo que va a ocurrir. La primera clasificación, ¿quién me la dice rápidamente? Era por la primera clasificación que estudiamos. Tenía 5 mecanismos de acción diferentes. A ver, ¿cuál era el primero? Rápidamente. Sobredosis relativa, doctora. Muy bien. ¿Y por qué se da una sobredosis relativa? Generalmente. Porque hay un fallo en los sistemas de excreción o ya sea el sistema de biotransformación en el caso del hígado. Perfecto. O sea que es dosis usual, pero justo en ese paciente tengo disminuido o la excreción o la biotransformación. Listo. Segundo, Efectos colaterales. ¿el efecto colateral estaba prendido o no a la acción farmacológica? Sí, es como un salbutamol, ¿verdad? Eso es un efecto colateral, más todo le vamos a llamar sinónimo, efecto adverso colateral, efecto tóxico, en fin. Y efecto secundario, la definición es no relacionado directamente con el mecanismo, pero sí consecuencia del mecanismo de acción. ¿Ok? El tercero era una Idiosincrasia. Gracias. y la idiosincrasia yo me puedo anteceder generalmente para que no ocurra. ¿Cuál es la causa de una idiosincrasia? Es una reacción cualitativamente diferente que se da a partir de la primera dosis y con la mínima dosis inclusive. ¿Qué problema tenía? ¿Por qué se produce una iatrogenia? Debido a bases genéticas de la persona, del paciente. Ya, polimorfismo genético. Generalmente son déficits enzimáticos. Polimorfismo genético que no molestan en mayor porcentaje al desarrollo de su vida. ¿Ok? Y finalmente, hipersensibilidad o alergia. Se da a partir de la primera o de la segunda administración. Una hipersensibilidad o alergia. Tiene que Segunda. ver con Segunda. doctora. A partir de la segunda puede ser la tercera, la cuarta, la quinta, etc. De acuerdo a la suma de los anticuerpos, ¿no? En cada dosis. Necesito de un antígeno, necesito de un anticuerpo. Y si yo tuviese que clasificar los tipos de hipersensibilidad, ¿en cuánto los clasifico? En 4 tipos. El tipo 1, ¿quién es el mediador? La IgE. Sí. La IgE, exacto. Y son manifestaciones de acción retardada o rápida. Rápido. Rápida. Rápida. Y va desde un rash hasta una anafilaxia, punto. ¿Ok? Luego, las tipo 2, aquí ya que hay, aquí ya hay formación de IgE
IgM, IgM, IgG, ¿ok? Y se forman complejos que van contra quién, complejos citotóxicos. Elementos Células sanguíneas. De la de sangre. la sangre, ok, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Ahorita estamos estudiando un paciente que nos ha hecho una leucopenia extremadamente severa no relacionada a COVID y estamos relacionando con fármacos. Bien, la tipo 3, estos inmunocomplejos contra antígenos, membrana basal. Unas vasculitis, por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico. ¿Y la tipo 4 es más tardía o es de acción rápida? Tardía. Más tardía y acá ya los linfocitos implicados, la linfoquina, se forman generalmente macromoléculas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ya saben ustedes que toda vez que haya una patología, principalmente estas inmunológicas, principalmente contra elementos formes de la sangre, una revisada muy exhaustiva a los fármacos que ha tomado en el último tiempo el paciente, incluso de ahí hasta un año atrás, fácilmente, ¿ya? ¿Ok? Ahora, según la dosis, por aquí habíamos avanzado algo, ya me estoy acordando. ¿Quién sabía que era la tipo A? era la que significaba en aumento. Ya, en este paciente hay aumentado los efectos adversos. ¿Yo qué le llamaba a esos pacientes? Hipersusceptible. Hipersensibles no es. Hipersusceptible. Fíjense la diferencia. Hipersensibilidad es alergia. Hipersusceptibilidad. Con bajitas dosis ya consigo a veces el efecto terapéutico o a la dosis usual magnifica en él los efectos adversos. ¿Ok? Y hay que descartar ahí una patología psicológica. No le dicen nada al paciente y te llama y te dice, me pasó esto, esto, esto y esto. Y son todos los efectos adversos de ese fármaco que pudiera haber sido un antiparasitario. O sea, algo generalmente no muy tóxico. Perfecto. Independiente de la dosis, son impredecibles, sí, difíciles de evitar, sí. Los hay tipo B, que era bizarre, Raro. errado, ¿no? O sea que hay algo errado. Es lo que nosotros llamamos las idiosincrasias, polimorfismos genéticos. Las hay inmunológicas y las hay no inmunológicas. Inmunológica va a ser una reacción de hipersensibilidad, por ejemplo, y en las no inmunológicas un defecto genético, ¿no? Son diferentes formas de clasificar. En el otro lado a una le llamábamos idiosincrasia, a la otra hipersensibilidad, pero esas dos ingresan acá, en este tipo de clasificación. Esta clasificación por letra la utiliza mucho las fichas donde vamos a hacer el reporte de la farmacovigilancia, ¿ya? Por letra, por eso es que se las estoy dando todas. ¿Y las tipos C qué era? Crónicas. ¿Qué es lo crónico? La reacción adversa aparece por el uso crónico del fármaco. No es una reacción crónica. Es que la reacción, la RAMS, aparece cuando el paciente toma de larga data el fármaco. ¿De acuerdo? Es por un uso crónico. Y ahí yo le relacioné, ¿verdad? Estas mamás que habían tomado estos primeros anticonceptivos, luego los dejaron, embarazaron y las hijas de ellas hicieron cáncer de útero. Probablemente por algún cambio genético que ha producido esta hormona. Muy bien. Y aquí nos quedamos en esta lámina, ¿verdad? Aquí teníamos, estas son poco frecuentes, son de uso retardado. Tomamos el fármaco y después de un tiempo recién aparece la RAMS. Por ejemplo, algo que tomemos o nos lo podemos más relacionar con algunos aditivos alimentarios, que se llaman los endulzantes. Para los pacientes diabéticos, a la larga dijeron, estos no usamos si tiene ciclamato, porque puede ser un cáncer. O sea que el paciente recibió mucho tiempo y muchos de ellos hicieron cáncer, entonces vieron que denominador común probablemente era el uso de ese endulzante. ¿De acuerdo? O sea que no es un efecto que va a aparecer un cáncer, aparece mucho tiempo después, probablemente después de recibir un fármaco, un aditivo, un alimento. Ese es un efecto
tipo D son muy difíciles de pesquisar o de encontrar o de achacarle al fármaco, porque como aparece tan tardíamente, es muy difícil saber exactamente quién fue. Más lo que se hace hoy, las evidencias que hay, es si un paciente hace un cáncer de colon, se hace todo un levantamiento de hábitos, tanto de comidas, de alimentos, y se ve que tienen en común esos pacientes. Es lo único que se puede hacer porque en ensayos clínicos controlados, si son efectos retardados, salen fuera del ensayo clínico. Un ensayo clínico dura de tal fecha a tal fecha. Entonces un efecto retardado nunca se va a encontrar. Más el uso ya crónico de los pacientes, el uso ya mundial de ese principio activo, pues hace que se empiecen a manifestar los efectos adversos. Y los tipo E significa fin de tratamiento. End, the end, ¿no ves? El fin del tratamiento. Normalmente se da por una supresión brusca. Yo suspendo el fármaco y ahí aparece la RAM. ¿Quién se acuerda qué ejemplo di? Propanolol. Propanolol. ¿Y el propanolol qué mecanismo de acción tiene? ¿Es un beta? Beta bloqueo. Es un beta bloqueante. ¿Y dónde tengo receptor beta? ¿A quién lo quiero bloquear? Corazón. Quiero proteger a ese paciente para que a nivel cardíaco, cuando venga la noradrenalina a querer estimularlo más de la cuenta y hacerle taquicardia, sus receptores, algunos estén bloqueados y ya no haya taquicardia. ¿Ok? Entonces este paciente ya está muchos años beta bloqueado. O sea que aunque tenga una emoción muy fuerte, no va a subir esa frecuencia cardíaca. No sé si a ustedes o al otro grupo les comenté de este paciente que corre auto, ya es un señor añoso, tiene su cirugía de revascularización cardíaca, ya está dado de alta, está con su medicación y quedó beta bloqueado, obviamente. ¿Por qué? Porque los beta bloqueantes son protectores cardíacos. Y él me dice, le voy a hacer una pregunta que no se la he hecho al cardiólogo, pero porque no es de pocas palabras. Me dice, se la voy a hacer, doctora. Sí, le digo, ¿cuál es? Que a veces, así algún domingo me voy en el auto de mi hijo, porque él y el hijo corren, y acelero como aceleraba antes, porque me gusta, ya no compito, pero lo hago por hobby alguna vez, yo solo, y antes yo sentía esa adrenalina que se me subía y lo sentía, esa emoción, ahora no, y puedo ir a más de lo que iba antes y no lo siento. ¿Por qué? Porque está beta bloqueado. O sea que toda la noradrenalina que él sigue secretando, en el corazón no la va a sentir, ni le va a subir la presión tampoco. ¿De acuerdo? Sí puede haber un poquito de transpiración en las manos, pero es mínimo ya el efecto, porque ese paciente tiene bloqueados los receptores para la noradrenalina beta. ¿Ah? Ok, entonces, si suprime bruscamente el beta bloqueante, esos receptores quedan muy sensibles y un poquito de noradrenalina que haya los va a disparar y sí me va a hacer unas taquicardias increíbles. Y el paciente que dejó su beta bloqueante por decisión propia, rapidito sabe que los va a ir a volver a buscar. Toda vez que des beta bloqueante a un paciente, hay que decir que nunca la supresión es brusca. A veces los damos como ansiolíticos para esa taquiarritmia, muy sensibles a estados de ánimo, a estrés. Un buen ansiolítico a dosis bajita, lo sé usar, yo viene de 40 miligramos propanolol, uso 12.5, lo hago manipular para darle 12.5 al paciente. Nunca lo debe dejar de forma brusca, negativo. Nunca dejarlo de forma brusca. Tú tienes que ir bajando la dosis paulatinamente si es que lo vas a dejar ya sin beta bloqueante al paciente. ¿Ya? Eso es importante, lo vamos a avanzar en ese capítulo. Finalmente los F son reacciones adversas por un motivo distinto al principio activo. Hoy no, el jueves vamos a hacer un poco de formas farmacéuticas de práctica. Acuérdense ustedes que si voy a hacer un comprimido que era un polvo por compresión, es posible que el principio activo yo lo comprima y ya quede hecho un comprimido. Porque si solo lo aprieto se va a quedar la forma, pero en cuanto saque quien lo está apretando, él se puede desgranar, no va a tener buena conservación, capaz el gusto es terrible. Entonces, ¿qué necesita? De todos sus compañeros, ese principio activo, un aglutinante para que forme una masa aglutinada y se forme bien el comprimido y dure más tiempo.
un colorante, un edulcorante, un conservante para que su fecha de vencimiento sea de acá 2 o 5 años. Si no, eso no me va a servir. Entonces, la reacción adversa puede ser distinta al principio activo, claro. Y ahí está el ejemplo del paciente que te dice, no me dé losartán de esa línea, doctora. Usted me puso ahí que yo compre de tal laboratorio y a mí ese me da alergia. Yo he comprado de otro laboratorio, me baja la presión, o sea que cumple el objetivo para el cual está siendo tomado, pero lo que yo he visto es que esta otra línea no me da alergia. Entonces, la pregunta del millón, ¿a quién es la alergia? ¿Al principio activo o a alguno de sus acompañantes del principio activo? A los excipientes, doctora. A los acompañantes, excipiente es uno, pero es excipiente, conservante, edulcorante a sus acompañantes. Ya, excipiente es una sustancia sin acción farmacológica para acompañar al principio activo, generalmente a dar volumen, pero también están aglutinantes, conservantes. No es sencillo hacer un comprimido, aunque ahí diga solo digoxina, comprimido solo de digoxina, tiene 5, 6 o 7 o 8 sustancias además de ella, ¿ya? Toda vez que tengan un paciente con intolerancia, sea a la lactosa, sea al gluten, sea un celíaco, revisar el fármaco. En letras pequeñitas te dice qué más tiene, además del principio activo. Por ejemplo, ahora el laboratorio Vago, toda su línea es sin gluten, ¿no? Por las intolerancias que hay hoy en día. Entonces eso es importante también revisar. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Creo que hasta ahí habíamos avanzado. Y que nos toca la otra clasificación que la usamos mucho también en la notificación de reacciones adversas en la hoja de farmacovigilancia y es la gravedad. Por gravedad pueden ser leve, pueden ser moderada, pueden ser grave o pueden ser letales. Una reacción adversa leve no requiere hospitalización, no requiere cambiar la terapia ni antídoto y es fácilmente tolerable. Ejemplo, siempre doy este ejemplo porque lo he visto en muchos pacientes. Este paciente tiene una taquiarritmia, ¿ok? Le dan un antagonista de calcio tipo verapamilo, ¿ok? Bloquea canales al calcio y ese es un antiarrítmico con ligero efecto vasodilatador y algo pudiera disminuir presión arterial, aunque no como los del grupo 2. Y verapamilo resulta que como disminuye el ingreso de calcio, en muchos pacientes disminuye el peristaltismo del intestino por ese mecanismo de acción. Y al disminuir el peristaltismo del intestino, el paciente hace estreñimiento. Pero fíjense ustedes que su arritmia fue muy bien controlada. ¿Qué hacemos? La arritmia está fantástica, pero mi paciente tiene estreñimiento. ¿Qué opinamos? ¿Lo hospitalizo? ¿Le cambio la terapia? ¿Le doy un antídoto? ¿Qué hago? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Vos le cambiarías la terapia si le controló muy bien su arritmia y te hace estreñimiento? A ver, pensemos. ¿Algo para evitar el estreñimiento? Algo para evitar el estreñimiento. ¿Cómo qué, Pedro? ¿Algún leche de mercurio? No, no es mercurio, no la de mercurio. De No, lo magnesia, más Lo que más cuido es que no entre el mercurio dentro de tu organismo, ni mercurio, ni plomo, eso lo veo, se me paran los pelos porque mis niños autistas a veces tienen concentraciones altas, ¿no? ¿Leche de magnesia? Y a eso me gustó más. Fíjense ustedes que primero, si el beneficio fue bueno, porque tengo otros antiarrítmicos que me van a tener muchos efectos adversos. Lamentablemente, una miodarona, por ejemplo, ya lo vamos a estudiar, tiene los mecanismos de acción de todos los antiarrítmicos juntos. Bloquea canales al sodio, al potasio, al cloruro, al calcio, receptor beta, alfa, lo que ustedes quieran. Entonces ni una arritmia se resiste casi a una miodarona, pero ella puede hacer fibrosis pulmonar, hipertiroidismo, y vamos a ver muchos efectos adversos. Pero este otro le controlo muy bien, solo me hace un estreñimiento. Primero, medidas higiénico-dietéticas. Capaz tu paciente come muchos panes, come muchas masas, tengo que hacer una dieta más laxativa, sacar todo lo que constipa y poner un poquito más laxativa y a veces con eso es suficiente.
solamente mejorando la fibra de la comida. Si con eso no mejoro, hay una gran clasificación de los fármacos para estreñimiento, no son antidiarreicos, es lo contrario, fármacos para el estreñimiento, y voy a empezar por lo menos tóxico siempre. Y un magnesio, como decía ahí su compañero, un sulfato de magnesio es fantástico. El magnesio en nuestra comida es muy poco. Nuestras dietas son hipercálcicas, hipomagnesímicas. El magnesio lo necesito para el sistema inmune, lo necesito como neurológico. Todo movimiento donde yo contraigo entra calcio. ¿Quién lo saca? El magnesio. O sea, son antagónicos. A veces estamos contracturados o con dolor de cabeza o estreñimiento. Es por nuestros tipos de dieta hipercálcicas, hipomagnesímicas. O sea que ese magnesio le va a venir fantástico, ¿no? Entonces, primero su alimentación. Segundo, si podemos tener un movimiento intestinal con una caminata fuera espectacular. Si con eso controla, fantástico. Y a eso ya le empezamos a ver probablemente algunas medidas que le van a hacer muy bien y que me van a ayudar con el peristaltismo. Eso es una reacción adversa leve. Una reacción adversa moderada, muchas veces ya necesita hospitalizarse el paciente. Por ejemplo, que tomó digoxina y la digoxina tiene franja terapéutica estrecha, es un cardiotóxico, es un ionotrópico positivo. Y si me paso de la línea ya puede haber una cardiotoxicidad y hay que hacer algunas cosas. Probablemente cambiar la terapia o revisar por qué entró la digoxina en toxicidad. Es un fármaco que vamos a estudiar, tiene una acumulación muy grande en el cuerpo. Eso se llama volumen aparente de distribución triscompartimental. Yo tomo el fármaco, va a mis órganos y de ahí se acumula en algunos órganos. Y hasta que yo no sature todos mis compartimientos, el fármaco no actúa. Entonces yo tengo que dar dosis que se llaman de saturación o de impregnación altas al comienzo para que él recién actúe después de 10 días, cuando es en vía oral. En endovenoso puedo, si lo necesito más rápido, hacer esa dosis de saturación mucho más rápido. ¿Ya? Eso lo vamos a estudiar en distribución. No precisamos de antídoto y puede así interferir su actividad usual porque ese fármaco, la digoxina, nos hace una bradicardia, nos hace trastornos en la marcha, nos hace vómito en escopeta explosivo, hace cuadros de psicosis. A veces necesitamos internar al paciente, no siempre, esto ya un poquito se maneja más en casa. Más siempre que vas a digitalizar, vas a dar digoxina a un paciente, la familia que vive con él o que le controla, siempre tiene que saber si un día se levanta, está hablando de incoherencia, si siente persecución o delirio porque hace psicosis, o alteraciones en la marcha, o ve todo con un halo verde amarillento, o trastornos en la marcha, suspender digoxina y comunicarse con el médico, siempre. ¿De acuerdo? En otros países hay anticuerpos antidigoxina, nosotros no los tenemos. Tampoco se va por diálisis, pero sí damos abundante cantidad de potasio y el potasio hace que disminuya los grados de intoxicación, ya lo vamos a estudiar, ¿no? Y las graves sí requieren una hospitalización, a sacar el fármaco, a muchos de ellos precisan de un antídoto específico, por ejemplo, una intoxicación por un órgano fosforado, ¿no? Y otras letales que van a producir la muerte del paciente. Sin embargo, esta clasificación principalmente es para llenar la hoja de farmacovigilancia para saber si fue leve, moderada, grave o letal nuestra reacción. No hay medicamentos sin riesgo. Esto es lo que yo decía al comienzo. Siempre evaluar beneficio y riesgo. Hace rato yo les decía, controlo muy bien su taquiarritmia, que me puede llevar hasta un infarto, claro, y solo por un estreñimiento. Entonces, en esta mano yo debo conocer que voy a controlar y es muy probable que le haga estreñimiento. Entonces ya empezaré con una mejor dieta al paciente, con una mejor caminata, para ver si yo puedo ir contrarrestando un efecto adverso que muchas veces es leve y tenemos que intentar contrarrestar. Si tu paciente hace una tos por enalapril, yo he tenido pacientes que, uno principalmente, que tosía y tosía y tosía y era árbitro y era todo un problema, fue al neumólogo, al alergólogo, médico internista, cardíaco, al que ustedes quieran, y por último ya estaban mandándolo al psiquiatra. Pues no, ¿sabe qué? La tos de usted no tiene nada, su pulmón está limpio, no tiene alergia. Y claro, el enalapril en algunos pacientes al inhibir prostaglandina inhiben otras enzimas a nivel pulmonar y hace la tos, no en todos, no en todos.
simplemente sacando una lápiz esa tos se iba, pero es una tos que no mejora ni con antitusivos, nada, porque el origen es otro, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si la tos es incompatible con su vida, él corría mucho y no podía trabajar porque empezaba la tos y era extremadamente incómodo, o al acostarse o durante cualquier momento del día. Ahí retiras el fármaco y buscas otra alternativa antihipertensiva, que tenemos muchas. Evaluar muy bien beneficio y riesgo. Siempre. Ningún fármaco, aunque su acción terapéutica sea trivial, ellos están llenos de efectos potenciales nocivos. Una aspirina que parece tan simple que la voy a comprar en todos lados, ¿tiene potente potencial nocivo o no? ¿Puedo yo hacer provocar la muerte con aspirina? Sí. Toda la diferencia está en la dosis, porque ella va a evitar la agregación de las plaquetas y puede ser sangrado y hemorragia severa según la dosis que yo utilice, ¿no? Entonces, todos los fármacos están cargados de este potente potencial nocivo que se llaman reacciones adversas. Siempre es posible que nuestra patología sea por el uso de un fármaco, sí. O sea que nunca olvidar, y eso lo tienen que escribir ustedes cuando reciben su paciente, no lo van a buscar ese rato porque es una búsqueda como muy exhaustiva para relacionar cada uno de esos fármacos con posible patología que tiene el paciente ahora, ¿verdad? ¿Hay factores de riesgo para presentar RAM? Sí, por ejemplo la edad. Este es uno de los más importantes. Los dos extremos de la vida, los pequeñitos y los de la tercera edad. Siempre digo yo, los pequeños, sus sistemas enzimáticos inmaduros para biotransformar el fármaco. Ahí está el síndrome del niño gris en recién nacido. No puede biotransformar cloranfenicol el recién nacido y se acumula en los núcleos de la base y hace depresión respiratoria, se pone en gris, además de otros trastornos. Entonces no se le puede dar por sistema enzimático inmaduro. Barrera hematoencefálica tiene más permeabilidad. Fármacos que en niños y adultos no atraviesa, en un recién nacido sí, por ejemplo un aminoglucósido o un riñoncito que no está filtrando todavía como debiera. Entonces va a ser a dosis usual que se llama una intoxicación que es a dosis usual, pero que depende de sistemas del organismo, ¿no? Bien, y acá en tercera edad, yo siempre les digo, si los pequeñitos son inmaduros, los tercera edad son pasados de maduro. Es solo para que se acuerden, no son pasados de maduro. Son órganos más deteriorados, una función hepática ya más cansada, que ya no va a biotransformar igual, una función renal más deteriorada asociada a la edad, a veces a diabetes, a hipertensión, etc. ¿Ya? Entonces, por modificaciones farmacocinéticas, por deterioro de todos los pasos farmacocinéticos que va a seguir un paciente, un fármaco, perdón. Luego, en el sexo no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres. Por ahí, algún fármaco, por ejemplo, acá las mujeres, por los estrógenos, son más susceptibles de intoxicarse con digitálicos. ¿Por qué? No sabemos. Probablemente porque disminuye niveles de potasio, probablemente. Pero no está tan claro, ni hay grandes diferencias, hombres y mujeres. Patologías asociadas, sí, principalmente patologías que afectan la excreción o eliminación de los fármacos. Pacientes polimedicados, sí. ¿Por qué? Normalmente cuando hay un ensayo clínico, quienes son candidatos a participar, que se les paga dinero porque se les saca sangre, se controlan niveles plasmáticos, su alimentación, todo se les controla mientras están en ensayos clínicos. Te pagan y vos tomás el fármaco y te van a ir estudiando. Siempre entraron pacientes jóvenes y si nos damos cuenta, niños y adultos toman medicamentos, son los que más toman, niños y tercera edad, quise decir, y ellos no entran en ensayos clínicos, ni los unos ni los otros, a no ser que su vida dependa de ese fármaco, ¿ya? Y ese paciente que es voluntario, o ese individuo que no es paciente, que es voluntario para que le den el fármaco, excelente su sistema inmunológico, excelente el hígado, excelente el riñón, no toma ningún fármaco para nada, saludable, y se aprueba el fármaco. Ahora yo les pregunto, cuando vas a medicar a un paciente que es hipertenso, que es diabético, que tiene dislipemia, que tiene hipotiroidismo y depresión, ¿cuántos fármacos toma? Capaz 5, 6 o 7.
¿entró algún paciente polimedicado en ensayos clínicos para aprobar el uso de un fármaco? No. Y a veces es por alguna interacción que hay con el nuevo fármaco que ya se aprobó y los fármacos que viene tomando el paciente. Pero no hay ni un ensayo clínico con pacientes polimedicados. Lo único que se puede hacer es que cuando aparece algún problema de salud se relaciona con la combinación de otro fármaco y se va haciendo reportes y se va notificando y eso hay en la literatura. Pero nadie puede mostrarme un ensayo clínico donde haya un paciente polimedicado recibiendo este nuevo fármaco, ni uno. Es por eso la importancia de hacer la notificación de las reacciones adversas. Ahí notificas de tu paciente y en esa hoja amarilla te preguntan qué otros medicamentos toma el paciente, cómo es la función renal, cómo es la función hepática, cuánto tiempo tomó, y ahí aparecen las interacciones. Las interacciones cada vez se actualizan más por estos reportes que hace personal de salud, no porque haya sido estudiado en ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que si bien usamos alegremente los fármacos en los pacientes, no hay estudio de combinaciones de fármacos. Son mínimos los que sí existen porque sean sinergismos de potenciación, pero eso se vio a lo largo del tiempo también. ¿De acuerdo? Por eso es que toda vez que vas a colocar un nuevo fármaco, prescribir un nuevo fármaco en tu paciente, habrá que hacer todas las observaciones posibles y pensar que pudieran haber interacciones con los fármacos que ya él viene tomando. Ya, esto falta menos de 1 minuto, 2 minutos y nos volvemos a enganchar, ¿de acuerdo? Necesito borrar y esto ya está. Todo un trámite para borrar.